Buenas tardes, siendo las 18 horas, da inicio la 13ª sesión pública de Pleno convocada para esta fecha. Secretario General, sírvase hacer constar el quórum legal y asistencia de los magistrados que integramos el Pleno del Tribunal Estatal Electoral e informar sobre los asuntos listados para esta sesión. Magistrado presidente, hago constar que se encuentran presentes los 5 magistrados que integran el pleno de este órgano jurisdiccional, por lo tanto existe quórum legal para sesionar válidamente. El orden del día programado para esta sesión pública se conforma por los proyectos de resolución correspondientes a los medios de impugnación con las claves de identificación, nombre de la responsable y de los actores, precisados en la lista de asuntos fijada en los estrados de este tribunal a las 17 horas con 40 minutos del martes 22 de marzo y publicada en la página de internet en esa misma fecha. Gracias, secretario general. Solicito al magistrado Jaques Adrián Jaques Flores dé cuenta con el proyecto de resolución que propone, el cual corresponde al expediente identificado con clave PES 19/2016. Por favor, magistrado. Con el permiso del Pleno, solicito al licenciado Roberto Uriel Domínguez Castillo dé cuenta de la resolución que propone la ponencia a mi cargo. Con su utilización, señor magistrado presidente, señores magistrados, se da cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES-19/2016, en el cual el representante del Partido Revolucionario Institucional denuncia la realización de una rueda de prensa el día 15 de enero, aproximadamente a las 11 horas, en la que participaron los diputados locales Rogelio Loya Luna y Daniela Álvarez, los regidores Sergio Nevares Rodríguez, José Márquez Puentes, María del Rosario Delgado Villanueva, Evangelina Mercado Aguirre y Normalicia Sepúlveda Leiva, así como Jorge Espinosa Cortés, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional. En razón de que la primera sentencia que dictó este tribunal relativa a este procedimiento especial sancionador fue impugnada por el denunciante, de lo cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la sentencia dictada, a fin de que de manera exhaustiva se analizaran los hechos denunciados en el expediente. En este sentido, se tiene que el denunciante afirmó que los hechos controvertidos constituyeron actos anticipados de campaña y propiciaron la iniquidad en la contienda por tratarse de actos proselitistas en días y horas hábiles, que además violentaron lo establecido en el 7º párrafo del artículo 134 de la Constitución, toda vez que para la realización del acto impugnado se utilizaron indebidamente recursos públicos. Por lo tanto, de todo el caudal probatorio valorado en su conjunto, las afirmaciones de las partes y las constancias que obran el expediente, se acreditó que el día 15 de enero, en un horario laboral, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que asistieron y participaron los regidores del ayuntamiento Sergio Nevares Rodríguez, José Márquez Puentes, María del Rosario Delgado Villanueva, Evangelina Mercado Aguirre y Normalicia Sepúlveda Leiva, los diputados locales por el Partido Acción Nacional Rogelio Loya Luna y Daniela Álvarez Hernández, así como el presidente del Comité Directivo de dicho instituto político, Jorge Alberto Espinosa Cortés, sin que de las mismas pruebas se pueda determinar las manifestaciones que cada uno de los denunciados realizó en lo particular, pues del caudal probatorio solo se determinó la participación general de los mismos. Así, una vez acreditado el hecho denunciado, se procedió al estudio del caso concreto y al analizar el conjunto de las declaraciones vertidas en la rueda de prensa, se puede deducir que las mismas son hechas en crítica hacia el ayuntamiento. Asimismo, se determinó que en la rueda de prensa efectivamente existió un uso de recursos públicos por medio de los cuales se dio un posicionamiento del Partido Acción Nacional, al estar presente en la rueda de prensa el presidente del Comité Directivo Municipal de dicho partido. Sin embargo, dicho posicionamiento, tomando en consideración el factor cuantitativo de la rueda de prensa, de la misma no se llegó a configurar una iniquidad en la contienda y por ello no se violentó el principio de imparcialidad previsto en el 7º párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tomando en consideración los factores cuantitativo y cualitativo del contenido de la rueda de prensa, las declaraciones vertidas en la misma, de acuerdo a su naturaleza y como se ha referido en líneas anteriores,
son hechas en un contexto de crítica hacia un acto del Ayuntamiento del municipio de Juárez, que si bien existen declaraciones negativas donde se mencionan al Partido Revolucionario Institucional y su precandidato Enrique Serrano Escobar, las mismas cualitativamente no acreditan el elemento subjetivo necesario para configurar a la rueda de prensa como un acto anticipado de campaña. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Roberto Uriel Domínguez Castillos. Magistrados, a su consideración el proyecto, si hay alguna intervención. Bien, si no hay intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Secretario General, sírvase de someterlo a votación. A petición de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta del expediente identificado con la clave PES 19/2016 y se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. Es mi propuesta. Magistrado Julio César Merino Enríquez. Con la propuesta. Magistrado José Ramírez Salcedo. Favorable a la propuesta. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. Con el proyecto. Magistrado Presidente César Lorenzo Wong Meraz. Con el proyecto. Magistrado Presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al expediente identificado con la clave PES-19/2016, se determinó lo siguiente: la inexistencia de las infracciones atribuidas a los denunciados relativas a la violación al principio de imparcialidad previsto en el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución y la comisión de actos anticipados de campaña, de acuerdo a las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Como siguiente punto del orden del día, solicito a la licenciada Jacqueline Hinojos Cano dé cuenta del proyecto de resolución que propone la Presidencia a mi cargo, el cual corresponde al expediente identificado con la clave JDC-31/2016. Licenciada, por favor. Buenas tardes, con su permiso, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio ciudadano identificado con la clave JSC-31/2016, promovido por Javier Mesta Delgado, en contra del acuerdo identificado con la clave IEE-CE34/2016 y la aplicación del artículo 228 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, relativo al tope del financiamiento privado para las actividades de campaña de los candidatos independientes, aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. En el proyecto que se somete a su consideración, luego del análisis de la competencia de este tribunal para conocer y resolver del presente asunto y realizar un estudio integral, la Presidencia considera que en la especie se debe desechar el presente medio de impugnación al actualizarse la causal prevista en el artículo 309, numeral 1, inciso D, de la Ley Electoral, en virtud de que la parte actora carece de interés jurídico ilegítimo. Esto en virtud de que en el asunto en cuestión, para tener un derecho subjetivo sobre la acción reclamada, primeramente el actor debe tener la acreditación necesaria para ser el titular del derecho solicitado ante este tribunal, así como sufrir un perjuicio personal y directo, es decir, para impugnar los actos de autoridad que corresponden a la etapa de campaña se debe tener la calidad de candidato independiente y no solo la de aspirante, ya que es únicamente este grupo de sujetos quienes poseen el derecho subjetivo, el cual, al momento de ser violentado por un acto u omisión de autoridad, puede reclamarse ante la autoridad jurisdiccional a fin de que repare el daño causado al ciudadano, situación que en el caso concreto no se presenta. Por ello, en el caso que nos ocupa no basta solo el interés simple del actor, el cual hasta el momento no tiene la calidad de candidato independiente que le permita situarse en el grupo de sujetos que cuentan con el interés necesario para impugnar el acto de autoridad señalado, pues se encuentra en una etapa intermedia entre la obtención del apoyo ciudadano y la dictaminación de dicha obtención, sin haber adquirido aún la calidad de candidato. En razón de lo expuesto, se propone desechar de plano por notoriamente improcedente el medio de impugnación promovido por el ciudadano Javier Mesta Delgado, de conformidad con el artículo 309, numeral 1, inciso D, de la Ley Electoral. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada Jacqueline. Magistrados, a su consideración el proyecto, si hay alguna intervención. Magistrado Zapata. Por favor, magistrado Zapata.
Gracias, presidente. Quiero hacer ver dos cuestiones que me preocupan del proyecto y que me hacen no compartir el sentido del mismo. En primer lugar, una cuestión irregular en cuanto al trámite del asunto que se nos pone a consideración por la presidencia, relativo a por qué el presidente tiene facultades para dictar o proponer un desechamiento por notoria improcedencia en términos del artículo 309. Y una segunda cuestión irregular en cuanto a la identificación de por qué no cuenta el actor en este momento con un interés legítimo, además de uno jurídico. En primer lugar, referirme a la cuestión de trámite. La cuestión de trámite, como les decía, se refiere a que no comparto la actualización de la hipótesis del artículo 309 de nuestra ley, que establece cuando los medios de impugnación presentados ante este tribunal puedan resultar notoriamente improcedentes y desechados, para que en términos del artículo 310 sea competencia del magistrado presidente el desechamiento de dicho medio de impugnación. En el supuesto en el que nos ocupa, se hace valer en el proyecto que el artículo 309 es el que se actualiza por faltar al interés jurídico o a la legitimación. En términos de este artículo, entonces tenemos que referirnos al artículo 317, que es el que establece cuándo hay legitimación y personería para la presentación de los medios de impugnación en el sistema de medios electorales locales. Así, en el 316, se establece en este artículo quiénes son parte, es decir, tienen personería y tienen legitimación jurídica. Sin embargo, vemos que el contenido del proyecto se advierte que la causa de improcedencia se refiere a la legitimación en la causa, es decir, a la falta del interés legítimo, que no se constituye en una de las causas para la notoria improcedencia y por lo tanto para una competencia de la presidencia para su propuesta de desechamiento. Ha sido consistente este tribunal de analizar las cuestiones de legitimación en la causa y de interés legítimo justamente después de haber turnado por riguroso orden alfabético los asuntos para el trámite, para identificar que se actualiza la hipótesis justamente de una tesis de jurisprudencia que hemos venido repitiendo en los asuntos 10 y su acumulado 11 de 2015, 13 y 15 también de 2015, donde hemos señalado que la falta de la legitimación en la causa es una condición, es un presupuesto para el dictado de una sentencia de fondo y que siempre debe ser analizada en una sentencia de fondo y no en una propuesta de desechamiento por notoria improcedencia. Entonces, en ese sentido, quiero hacer ver que hay una incongruencia con los criterios que hemos adoptado y sobre todo un rompimiento a un principio básico de los órganos jurisdiccionales locales como es el de la imparcialidad. La imparcialidad está dada justamente a través del artículo 102 de nuestro reglamento que establece el riguroso turno. Para analizar las cuestiones de legitimación en la causa, que ya hemos concluido en este tribunal que se debe hacer en las sentencias de fondo, pues entonces está el presupuesto de que debió haber sido asignado justamente por riguroso turno para que el magistrado instructor, ahora sí, en términos del artículo 330 de nuestra ley, estableciera la propuesta de improcedencia para el fondo por la legitimación en la causa, no por la notoria improcedencia del artículo 309. Y en esos términos, entonces, poder estar en aptitud de cumplir con el turno como una garantía de imparcialidad del juzgador, que no sea a priori la presidencia la que haga el dictado o la propuesta de la notoria improcedencia, o más bien de la improcedencia cuando esta no es notoria en términos del 309, sino en términos del 330, inciso B. En esos términos hago recalcar que hay una irregularidad a este principio de imparcialidad y al trámite del asunto en este caso. Además de ello, no considero correcto los planteamientos hechos en el fondo del proyecto sobre la falta de legitimación en la causa por falta de interés legítimo. También hemos dicho o hemos adoptado en este tribunal el criterio sobre la aplicación de actos que pueden resultar transgresores a la esfera jurídica del gobernado del justiciable. Y en ese sentido hemos adoptado la tesis implícitamente, por así decirlo, entre la distinción entre leyes autoaplicativas y leyes heteroaplicativas.
Las leyes heteroaplicativas son las que necesariamente requieren de un acto concreto de aplicación para que haya una afectación al gobernado. Y las autoaplicativas son aquellas que con la mera entrada en vigencia pueden entrar en conflicto con la esfera jurídica de ese gobernado. En ese sentido, en el asunto 13 y 14, también de 2015, hemos señalado que existía un interés jurídico ilegítimo para interponer el medio de impugnación cuando había esa afectación real, actual y jurídicamente relevante para analizarla y entrar al fondo del asunto. Y en ese sentido, este tribunal entró al fondo del asunto y dictó sentencia sobre los agravios expuestos por los denunciantes, en ese caso, antes de que tuvieran la calidad de aspirantes a candidatos independientes. En este caso se trata de un hecho sobre la impugnación sobre el Acuerdo General del Instituto Estatal Electoral que da aplicación a un artículo de la ley sobre el tope de gastos de campaña, en este caso para la candidatura independiente del Ayuntamiento de Chihuahua. En ese sentido, me parece que estamos yendo otra vez en contra de los criterios que hemos venido adoptando con base en la consideración del interés legítimo con que cuenta este ciudadano para interponer en dos distintos momentos. Uno, a partir de la vigencia del acuerdo general que le da aplicación y le da concreción con carácter de norma general o de regla general al artículo de la ley electoral que establece el 50% del rebase del tope de gastos de campaña con el importe específico aplicable para el municipio de Chihuahua, y luego otro que pudiera ser cuando es justamente aplicado. Sin embargo, establecer que solamente en este segundo caso nos llegaría al absurdo de establecer que el momento para poderlo impugnar realmente haga nugatoria la posibilidad de defensa en contra de ese artículo, de esa aplicación, porque entonces se podría analizar justamente cuando el ciudadano candidato independiente haya rebasado los topes de campaña o haya sido denunciado y haya solicitado la nulidad de la elección alguno de los partidos en contra de por el rebase de topes de campaña, y haría nugatorio el ejercicio del derecho en contra de la posible inconstitucionalidad, como es lo que solicita, y la inaplicación de este artículo a través del Acuerdo General del Instituto Estatal Electoral. Entonces, en el fondo tampoco comparto el contenido de este proyecto por estas dos cuestiones, por la violación formal que advierto al trámite en cuanto al principio de imparcialidad como garantía judicial de estos órganos electorales, y en segundo término por el contenido del fondo del proyecto relativo a que nada más estamos considerando el interés jurídico como aquel relevante, cuando ya hemos venido adoptando los otros criterios una consideración sobre el interés legítimo, y hemos dicho que los medios de impugnación en materia electoral no solamente garantizan el interés jurídico, sino también el interés legítimo, y entonces el interés legítimo se constituye a través de la legitimación en la causa de una cuestión que se debe analizar en el fondo de la sentencia, y si hay ese requisito o ese presupuesto cumplido, entonces dictar la sentencia de fondo con base en los agravios propuestos. En ese sentido, anuncio desde este momento la posibilidad del voto particular si es que la mayoría adopta el proyecto en sus términos. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Zapata. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? ¿No? ¿No? Me voy a permitir tomar la voz para señalar que el artículo 309 del numeral 1, inciso D, dice que los medios de impugnación serán notoriamente improcedentes y desechados de plano cuando sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés jurídico. En relación con el proyecto puesto a discusión, he de señalar que tal como se menciona en el mismo, el actor no cuenta con interés jurídico ni legítimo para interponer un juicio para la protección de los derechos del ciudadano, el que va en estudio, pues como ha sostenido por este Pleno y por la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el interés jurídico es un vínculo que se presenta entre la situación supuestamente irregular que se denuncia y la protección jurisdiccional que se solicita para reparar el presunto daño, de lo que se infiere que solo puede iniciar un procedimiento quien sufra una lesión real, personal, directa,
para que ésta pueda ser eventualmente reparada. Lo que no ocurre, puesto que el promovente es únicamente aspirante a candidato independiente, mas no candidato independiente, por lo que la fijación de un tope de gasto de financiamiento privado para quienes ya son candidatos no lesiona de modo alguno a quienes son únicamente aspirantes a candidatos. Ahora, en cuanto al interés legítimo, se tiene que este es el que permite el acceso a la justicia a aquel grupo de personas cuya esfera jurídica se ve afectada por un acto de autoridad, el cual tampoco se acredita. Debido a que la afectación que se señale no puede ser una simple posibilidad lejanamente que se señale, no puede ser una simple posibilidad lejanamente derivada, sino que se tiene que tratar de un supuesto en el que la emisión de la sentencia protectora de los derechos genere necesariamente un beneficio, lo cual, como se refiere en el proyecto, no acontece, puesto que no existe la certeza de que el actor vaya a adquirir la calidad de candidato independiente. Es decir, se trata de un acto futuro de realización incierto. Con base no puede acreditarse el interés jurídico. De ahí solamente referir a improcedencia. El artículo 309 que nos acaba de leer justamente refiere a la falta de legitimación o falta de interés jurídico, y hemos sido consistentes en este tribunal de identificar que esa notoria improcedencia para el desechamiento por notoria improcedencia en facultad o en atribución de la presidencia se refiere a la legitimación en proceso, porque la legitimación en la causa hemos aplicado un criterio de jurisprudencia que señala que siempre debe ser analizada en sentencias de fondo, es decir, con el presupuesto de que éste haya sido turnado y asignado, admitido por la ponencia respectiva, que por riguroso turno en términos del artículo 102 del reglamento, advierta justamente esa improcedencia para el dictado de una sentencia de fondo, y no como presupuesto procesal, como es el que se señala en el artículo 309 para la legitimación ad proceso. En segundo término, me parece que se confunde el término posibilidad con el término de la inminencia que también hemos dictado. Lo refería en el expediente 13 y 14 de 2015, en el cual ciudadanos previos al registro como aspirantes solicitaban la inaplicación de diversos dispositivos de la ley justamente a partir de la vigencia de reglas generales del Instituto Estatal Electoral que repetían estos artículos. Uno de ellos, el que refería a la imposibilidad de ser candidato a militante, simpatizante o su equivalente, y otro, el que refería la existencia de un 4% de apoyo ciudadano para los municipios en el particular, como el de Delicias. Ahí consideramos que había un interés legítimo justamente por esa afectación real, actual y jurídicamente relevante, a pesar de que no estaba registrado como aspirante y a pesar de que no íbamos a saber si realmente iba a participar en ese proceso, pero que quería o solicitaba que por esa afectación real, actual, inminente, dada a través del interés legítimo, se modificara el porcentaje del 4 al 3%. Este tribunal accedió en esos términos y modificó el porcentaje referido porque consideró que era suficiente con el interés legítimo, dada la naturaleza de las leyes autoaplicativas. La tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hemos tenido en consideración, que establece la distinción entre el interés legítimo y el jurídico a partir justamente de leyes autoaplicativas o heteroaplicativas en uno y otro caso, ha referido justamente estas dos posiciones. Señala que para determinar cuándo una norma general puede causar con la sola entrada en vigor una afectación o cuándo se requiere un acto de aplicación, es decir, autoaplicativas o heteroaplicativas, pasa por identificar cuáles son los intereses en juego. Y los intereses en juego pueden ser de tres tipos. Puede ser un interés jurídico, puede ser un interés legítimo o puede ser un interés simple. La Suprema Corte ha establecido que el interés jurídico es el que tradicionalmente estaba contemplado o garantizado a través de los medios de impugnación en cualquier materia. Sin embargo, con las modificaciones establecidas al artículo 1, este interés se amplió al interés legítimo y que hasta la fecha
no hay algún medio local, por lo menos, que proteja el interés simple. Y la distinción entre interés simple e interés legítimo tiene que ver justamente con la naturaleza de los elementos de cada una de esas afectaciones, porque las leyes autoaplicativas permitirían que a través del interés legítimo se señalara justamente esa afectación con la mera entrada en vigor de la norma, en ese supuesto. Así, por ejemplo, entonces la Sala Superior ha venido estableciendo que el interés legítimo está protegido en los medios de impugnación electoral justamente por pertenecer a un grupo especial, en este caso el de candidatos independientes, y es el que referimos en los expedientes 13 y 14 de este propio órgano. Entonces, no veo cuál es la diferencia y no advierto tampoco el por qué no fue en un dictado de una sentencia de fondo, sino en un proyecto de desechamiento por notoria improcedencia, el análisis del interés legítimo. Bien, gracias, magistrado Zapata. ¿Alguien más? Bien. Si no hay más intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Secretario General, sírvase someterlo a votación. A petición de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta del expediente identificado con la clave JS31/2016 y se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. A favor del proyecto. Magistrado Julio César Merino Enríquez. Con el proyecto. Magistrado José Ramírez Salcedo. Con la propuesta. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. En contra del proyecto y anunciando voto particular que solicito se engrose a la propia sentencia. Magistrado Presidente César Lorenzo Wong Meraz. Es mi propuesta. Magistrado Presidente. Por mayoría de votos y anunciando voto particular, el magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. En consecuencia, en cuanto al expediente identificado con la clave JDC 31/2016, se desecha por notoriamente improcedente el medio de impugnación promovido por el ciudadano Javier Mesta Delgado, toda vez que carece de interés jurídico y legítimo para controvertir el acto impugnado. Notifíquese en los términos de ley. Continuando con la presente sesión, solicito a la licenciada Olga Patricia Duarte Ochoa dé cuenta del proyecto de resolución que propone la Presidencia a mi cargo, el cual corresponde al expediente identificado con la clave JDC-32/2016. Por favor. Buenas tardes. Con su permiso, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 32/2016, promovido por Rodrigo Atahualpa Tena Cruz en su carácter de representante legal de José Luis Barraza González, en contra del acuerdo identificado con la clave IEE/CE 34/2015, en el cual se determina el tope del financiamiento privado para las actividades de campaña de los candidatos independientes, así como la aplicación del artículo 228 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. En el proyecto que se somete a su consideración, luego del análisis de la competencia de este tribunal para conocer y resolver el presente asunto y realizar un estudio integral, la Presidencia considera que en la especie se debe desechar de plano el presente medio de impugnación al actualizarse la causal prevista en el artículo 309, numeral 1, inciso E, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. Esto, en virtud de que el asunto en cuestión se tiene que el acto impugnado fue emitido por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral en la 9ª sesión extraordinaria celebrada el 2 de marzo de 2016, en la cual estuvo presente Israel Hernández González, representante suplente del entonces aspirante a candidato independiente a gobernador, José Luis Barraza González, de manera que la representación del actor tuvo conocimiento del contenido del acuerdo identificado como IEE/CE 34/2016 el mismo 2 de marzo, al haberse notificado automáticamente en términos de la ley electoral, por lo que en el caso en estudio, la notificación también surtió sus efectos ese mismo día. Por ello, en el caso que nos ocupa, se tiene que el plazo de 4 días para la interposición del presente medio de impugnación comenzó a correr el día siguiente
al que surtió efectos la notificación automática, es decir, el 3 de marzo, teniendo como fecha perentoria el 6 de marzo, en tanto que la presentación del medio de impugnación aconteció hasta el 7 de marzo, esto es, un día después de la fecha en que feneció el plazo establecido en la ley electoral. En razón de lo expuesto, se propone desechar de plano el medio de impugnación por ser extemporáneo, de conformidad con el artículo 309, numeral 1, inciso E, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada Duarte Ochoa. Magistrados, a su consideración el proyecto, si hay alguna intervención. Magistrado Zapata. Por favor, magistrado. Gracias, presidente. Nada más para referir la importancia que tiene en estos casos una nueva figura como la de los candidatos independientes que tienen participación en los procesos electorales de manera permanente, incluso ante los órganos electorales, como en este caso los órganos administrativos electorales municipales, las asambleas municipales o el propio Consejo Estatal. Es así que el ciudadano actor en este recurso designó desde etapa previa a un representante ante el propio Consejo, haciendo valer justamente el derecho que tienen todos los partidos políticos de tener representantes al propio Consejo con derecho a voz pero sin voto, y además haciéndose cargo entonces de las obligaciones que representa esto, en este caso en materia de notificaciones, siendo así que la diferencia que puede haber entre una notificación personal que se requiera a ciudadanos que no están presentes en las sesiones de Consejo Estatal, pues se deben de realizar conforme a las reglas que establece la propia ley electoral. O bien puede identificarse una figura como la que ha existido por mucho tiempo en la materia electoral, que se conoce como la notificación automática, como una especie de la notificación personal de la materia de los medios de impugnación en materia electoral para que corran los plazos. Y advirtiendo que entonces las notificaciones personales surten efectos desde el momento en el que se practican, pues entonces, al haber designado representante y al haber estado presente en la sesión en la que se toma el acuerdo respectivo que ahora se impugna, pues es que le surte efectos esta obligación de la notificación automática como especie de la notificación personal y por lo tanto el plazo para la interposición del medio de impugnación corre hasta al día siguiente, es decir, de manera inmediata al día siguiente de que ésta surtió efectos y que se realizó efectivamente. Entonces, en esos términos, comparto el contenido del proyecto en cuanto a la notificación automática que, dada la naturaleza, estaba establecida para representantes de partidos políticos, pero que en este nuevo proceso electoral se ha ampliado para representantes de candidatos independientes, como es en este caso, ¿no? Es cuanto. ¿Bien alguien más que quiera hacer mención? ¿No? ¿Todo bien? Bien. Si no hay más intervenciones, se considera suficientemente discutido. Secretario General, sírvase de someterlo a votación. Del Pleno, el proyecto de cuenta del expediente identificado con la clave JS 32/2016 y se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. Con el proyecto. Magistrado Julio César Merino Enríquez. A favor. Magistrado José Ramírez Salcedo. Favorable a la propuesta. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. Con el proyecto. Magistrado Presidente César Lorenzo Wong Meraz. Es mi propuesta. Magistrado Presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al expediente identificado con la clave JDC-32/2016, se determinó lo siguiente. Se desecha por notoriamente improcedente el medio de impugnación promovido por Rodrigo Atahualpa Tena Cruz en su carácter de representante legal de José Luis Barraza González, al haberse presentado de manera extemporánea. Notifíquese en términos de ley. De igual manera, solicito al licenciado Luis Ramón Ramos Valenzuela dé cuenta del proyecto de acuerdo que propone la presidencia a mi cargo, el cual corresponde al expediente identificado con la clave JDC-33/2016.
Por favor, licenciado. Con su permiso, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 33, diagonal 2016, promovido por Carolina Domínguez Castillo, a fin de impugnar la supuesta afiliación sin su consentimiento al Partido Revolucionario Institucional. En el proyecto que se somete a su consideración, esta presidencia estima que en la especie se debe reencauzar el juicio de cuenta a la Comisión de Justicia del Partido Revolucionario Institucional. Esto en virtud de que, conforme a los agravios expuestos por la parte actora, encuentran vinculación directa con las actividades del Partido Revolucionario Institucional, dado que el acto impugnado constituye una atribución propia de la estructura interna del órgano político, por lo que para controvertir ese actuar, la actora debió acudir en primer término ante la instancia partidista. En consecuencia, esta presidencia estima que la Comisión de Justicia del Partido Revolucionario Institucional es la autoridad facultada para atender en instancia previa la solicitud de la quejosa, por lo que se propone declarar improcedente el medio de impugnación y reencauzarlo a dicho órgano partidista para que sea éste quien resuelva conforme a derecho corresponda. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Luis Ramón Ramos Valenzuela. Magistrados, a su consideración el proyecto. Si hay alguna intervención. Magistrado Ramírez Salcedo. Con su venia, señor presidente, la indulgencia de mis compañeros magistrados. Solamente quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer el profesionalismo con que ha sido resuelto tanto este JDC, bueno, que se han dictado sentencias en este JDC como los otros que se han tratado en esta sesión, particularmente con el apego a la ley. También quiero reconocer el magnífico trabajo que ha dado el magistrado Adrián Jaques Flores en el tratamiento o retratamiento, si valiera el uso del término, del PES 19 y la conclusión, la sentencia a la que se ha llegado, y ponderar de igual manera la participación del magistrado Yuri Zapata en esta ocasión. Creo que esto demuestra justamente que somos un órgano jurisdiccional electoral que debe ser caracterizado por el profesionalismo y por el apego al principio de legalidad. Creo fervientemente, de manera particular, que la democracia requiere de mayorías y no necesariamente de consensos. El consenso, particularmente cuando se discuten situaciones de fondo en términos de jurídico-electorales, en opinión de un servidor, no necesariamente es posible y mucho menos deseable. Así que celebro de alguna manera la discusión y la posibilidad de llegar a conclusiones por mayoría, como lo viene haciendo adecuada y correctamente este tribunal. Concluyo simplemente señalando que mi beneplácito por esta situación y señalando también que justamente el pasado 14 de diciembre del año 2015, el Senado de la República designó a quienes estamos en este momento en el Pleno para ocuparnos del funcionamiento del órgano jurisdiccional electoral, del órgano jurisdiccional en materia electoral del Estado de Chihuahua, por lo cual justamente el día de hoy, 23 de marzo, se cumplen 100 días de nuestro desempeño que yo considero favorable, satisfactorio y producto de un trabajo de equipo que no es exclusivamente de quienes estamos fungiendo como magistrados, sino del gran equipo que es compuesto por las mujeres y los hombres que trabajan acuciosa y profesionalmente en este Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Aprovecho la oportunidad, pues, para felicitarlos a todos y decir que esto apenas comienza. Los primeros 100 días son satisfactorios y esperamos mucho más de lo que viene. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, magistrado Ramírez Salcedo. ¿Alguna intervención más? No era voto particular. No, okay. Bien. Si no hay intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Secretario General, sírvase someterlo a votación. A petición de la Presidencia se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta del expediente identificado con la clave JS 33/2016 y se solicita el sentido de su voto.
Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. A favor del proyecto. Magistrado Julio César Merino Enríquez. Con el proyecto. Magistrado José Ramírez Salcedo. A favor. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Magistrado presidente César Lorenzo Wong Meraz. Es mi propuesta. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al expediente identificado con la clave JDC-33/2016, se determinó lo siguiente: es improcedente y se reencausa el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Carolina Domínguez Castillo a la Comisión de Justicia partidista del Partido Revolucionario Institucional, en términos del considerando segundo. Se instruye a la Secretaría General de este tribunal para que realice los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento al acuerdo tomado por este Pleno. Notifíquese en términos de ley. Con lo anterior, ha quedado agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, por lo que la misma se da por concluida. Muchas gracias.